Muy buenas noches a todos, en especial a la ponente, Carol Vigabriel, y a todos los participantes. Bien, desde nuestra casa de estudios, que es la Universidad Privada Franz Tamayo, Unifrance, tenemos el grado de agradecerle su participación en esta charla, la cual vamos a hablar de la nutrición en pacientes oncológicos. En esta ocasión la va a presentar la ponente, que es una licenciada en nutrición, eh, realizó sus estudios, es nutricionista dietista, también tiene estudios en soporte nutricional, que ha estudiado en el Centro de Educación Continua del Colegio de Nutricionólogos de México. También tiene estudios en medicina acerca de la obesidad y ha estudiado en el Instituto Interlatinoamericano de Sobrepeso y Obesidad, que también se lo llama ILSO México. Bienvenida, licenciada, y muchas gracias. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la nutrición y la alimentación en pacientes oncológicos, ¿no? El, bueno, una de las principales causas del cáncer, ¿no? Es los factores ambientales. Entre ellos tenemos la dieta, el consumo de cigarrillo, el tabaco, las infecciones, la obesidad, el alcohol y otros relacionados, como podemos ver en la imagen, ¿no? La exposición laboral, los rayos ultravioletas, el sedentarismo. Entonces, a todos ellos los llamamos factores ambientales, ¿no? Que representan un 90% de las causas principales del desarrollo de cáncer a nivel mundial. Y el 10% representa la parte genética que nosotros llevamos para ser propensos al desarrollo del cáncer. Entonces, hay una relación muy amplia entre ambos, ¿no? Principalmente a los factores a los que nos exponemos nosotros son los causales de desarrollo de cáncer. Entonces, ¿qué consecuencias tenemos del cáncer y de los tratamientos, ¿no? A nivel nutricional? Sabemos que para el tratamiento del cáncer utilizan varios métodos como la cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, entre los principales, ¿no? Y los efectos asociados a esos tratamientos se ven involucrados directamente con la alimentación, como la mucositis, la caquexia, la anorexia, las náuseas y los vómitos, la enteritis por radiación, la constipación, la disfagia, deterioro neurocognitivo, alteraciones del gusto y del olfato y la fatiga, ¿no? Todos estos efectos asociados al tratamiento repercuten de manera negativa en el estado nutricional del paciente, ¿no? Incrementa la desnutrición, disminuye la calidad de vida, genera toxicidad en el cuerpo y por ende incrementa la mortalidad. Es un problema de salud pública, ¿no? El cáncer es a nivel mundial. Dentro de los efectos tenemos la pérdida de peso, ¿no? Que es la principal, el principal efecto del cáncer, es la pérdida de peso y la desnutrición. Y ellos también conllevan a unos efectos como por ejemplo la mala cicatrización de las heridas, un mayor coste económico a nivel público, hospitalario, un incremento de la mortalidad hospitalaria, largas estancias hospitalarias, ¿no? Una respuesta inmunológica alterada y un aumento de las enfermedades nosocomiales. Entonces, el estado nutricional es un punto crítico para la recuperación del paciente, ¿no? Y de ello depende
si el paciente puede tener un mejor pronóstico o llegar a fallecer. Nutricionalmente, nosotros intervenimos cuando existe una pérdida de peso mayor al 10% de un peso habitual en, en los últimos 6 meses o una pérdida de peso en los últimos 3 meses, pero asociado a una disminución de la ingesta, ¿no? Y de las recomendaciones diarias durante 5 días. Entonces, si existe una pérdida de peso que se asocia a un cierto tiempo y a una disminución de la ingesta, nosotros debemos intervenir como profesionales en nutrición. ¿Qué consecuencias nosotros debemos evitar? Principalmente en la caquexia, ¿no? Que es la precaquexia. Se divide en precaquexia, caquexia y caquexia refractaria. La precaquexia es una pérdida de peso mayor o igual al 5% asociada a una anorexia y los cambios metabólicos. La caquexia es una pérdida mayor al 5% con un índice de masa corporal menor a 20 y una pérdida de peso mayor a 2% asociado a sarcopenia y la ingesta reducida. Y una caquexia refractaria puede ser de un grado variable, ¿no? Pero hablamos de este tipo de caquexia cuando el paciente ya está con una supervivencia menor a los 3 meses. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como profesionales de nutrición? Abordamos al paciente y realizamos una evaluación del riesgo nutricional a través de varios instrumentos de valoración subjetiva, como por ejemplo la valoración global subjetiva, que es un instrumento de medición, la valoración global subjetiva generada por el paciente, en el cual el paciente responde ciertas preguntas de manera autónoma y cuando el paciente está hospitalizado, nosotros utilizamos un instrumento llamado Nutritional Risk Screening o el NRS 2002, que nos permite categorizar al paciente si se encuentra desnutrido, si se encuentra con riesgo de desnutrición, si no se encuentra desnutrido o no tiene riesgo de desnutrición. Este instrumento que les muestro aquí es la valoración global subjetiva generada por el paciente. Entonces son preguntas sencillas relacionadas principalmente a la ingesta de alimentos, ¿no? Entonces está compuesta de 3 partes. La primera parte es de datos generales del paciente. La segunda parte son los datos relacionados con el estado nutricional, por ejemplo, el peso, ¿no? El peso de hace 3 meses, la alimentación, cómo se siente respecto a hace un mes, qué tipo de alimentos consume, qué tipo de actividad realiza, y qué tipo de síntomas presenta. Entonces, este instrumento es específico para pacientes oncológicos y nos ayuda a tener una mayor predicción de riesgo de desnutrición, de malnutrición. Y por último, ¿no? Los datos obtenidos por el profesional de salud, que son las enfermedades que el paciente lleva, el tratamiento oncológico u otros tratamientos, de los datos de laboratorio y la exploración física, como la pérdida del tejido adiposo, la masa muscular, grados de ascitis o úlceras por presión o fiebre. Y esto colabora, ¿no? Se suma un puntaje y determina si los pacientes se encuentran o no en un riesgo. En cuanto a la evaluación nutricional como tal, ¿no? En el cáncer existe una gran dificultad para mantener y mejorar su estado nutricional. Si no se toman medidas tempranas de soporte y las vigilancias que puedan evitar el deterioro, pueden traer consecuencias negativas en el paciente, ¿no? Por lo que nosotros debemos evaluar de una manera completa, integral, considerando todos los parámetros posibles y medibles, como por ejemplo los parámetros antropométricos, que sería el peso, la talla y algunos pliegues, valorar la masa muscular, la ingesta alimentaria, la actividad física y el grado de inflamación que presenta el paciente en esta etapa. Les voy a compartir en la pantalla un algoritmo específico de la intervención nutricional en el paciente oncológico.
Este trabajo lo han realizado los de SEMBA, el 2003, y es bastante práctico para poder realizar la intervención en el paciente. Entonces, ¿qué hablamos del paciente de los últimos días, es decir, en el último mes, si ha podido consumir alimentos, ¿no? Si se ha podido hidratar o necesita algunas recomendaciones específicas. O si el paciente tiene una expectativa media de vida, de acuerdo a la valoración global subjetiva que hemos realizado con el instrumento que les he mostrado en las anteriores diapositivas, podemos determinar si tiene algún tipo o algún grado de riesgo de desnutrición o si se encuentra bien nutrido. Y nos indica en qué momento evaluar. Si se encuentra bien nutrido, podemos hacerle un seguimiento cada 30 días. Si presenta algún riesgo de desnutrición, nosotros debemos hacer un monitoreo y tratar de controlar los síntomas y realizar las recomendaciones específicas de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. Si el paciente se encuentra moderado o gravemente desnutrido, debemos verificar la posibilidad de la ingesta de sólidos y la posibilidad de ingesta de líquidos para iniciar el soporte nutricional o la suplementación vía oral. Entonces, ¿cuáles son los objetivos nutricionales? Principalmente es prevenir el deterioro nutricional, ya que como hemos visto tiene una repercusión negativa la desnutrición a nivel público, a nivel personal, en los costes hospitalarios, en la mortalidad hospitalaria. Entonces, nuestro objetivo y la principal función que debe cumplir la nutricionista es prevenir el deterioro nutricional, incrementar la ingesta oral en los pacientes que son capaces de alimentarse, ¿no? Que estén desnutridos o que estén en riesgo. Entonces, esos son pacientes críticos que deben ser monitorizados de manera frecuente. Brindar orientación nutricional al paciente, ¿no? A través de la alimentación. Nosotros realizamos una educación de cómo el paciente debe alimentarse en su domicilio, educar a la familia para que realice el acompañamiento y pueda de esa forma mejorar o recuperar el estado nutricional. Y por último, tratar los síntomas que disminuyen la ingesta, que es muy frecuente cuando reciben tratamientos de quimioterapia principalmente. Entonces, ¿qué tipo de requerimientos nutricionales nosotros prescribimos al paciente? Principalmente la energía, que debe ir entre 25 a 30 kilocalorías por kilo peso diario, ¿no? O el cálculo, nuestro gold estándar es la calorimetría indirecta, que es un equipo que permite medir el volumen de oxígeno y de dióxido de carbono y de esa manera determinar el gasto energético de manera personalizada o individualizada. Lamentablemente el costo de este equipo es demasiado alto. En Bolivia no contamos con uno de estos equipos, pero es el gold estándar que determina cuántas calorías y cuántos de requerimiento nutricional necesita cada persona. Cuando hablamos de proteínas, hace muchos años atrás se creía que la proteína tenía la función de incrementar el volumen o el tamaño de los tumores, por ejemplo. Entonces se realizaba una disminución del consumo de carnes o del consumo de proteínas como tal. Sin embargo, las guías recomiendan, ¿no? En específico la ESPEN nos recomienda en su guía que el consumo de proteínas debe ser de acuerdo al kilo peso, ¿no? Del paciente por día y puede consumir hasta 1 a 1.5 gramos kilo peso, ¿no? Por kilo peso. Y si van a ser pacientes que van a entrar a alguna cirugía, nosotros debemos prepararlos nutricionalmente y pueden consumir hasta 2 gramos kilo peso por día. En relación a los carbohidratos, utilizamos el remanente calórico, que sería entre el 55 o el 60% del valor calórico total, y hacemos un énfasis en el consumo de alimentos fuentes de fibra. Con respecto a los lípidos, nosotros debemos recomendar una ingesta de ácidos grasos que sean saludables, monoinsaturados
¿no? Como ven en la imagen, son fuentes de ácidos grasos los pescados de mar, por ejemplo, la palta, tenemos frutos secos que contribuyen a la ingesta de lípidos y ácidos grasos monoinsaturados. El omega 3 es un nutriente que ha sido bastante estudiado, aunque todavía no está oficialmente recomendado para un tratamiento anticancerígeno o de prevención. Sí se ha demostrado que 2 gramos por día representa un efecto antiinflamatorio. En relación a la ingesta de líquidos, se recomienda entre 1,5 litros a 2 por día, ¿no? Y puede aumentar esta necesidad de acuerdo a las pérdidas adicionales de líquidos que el paciente vaya a tener. Por ejemplo, si se encuentra hospitalizado, si tiene alguna fístula, algún drenaje, si presenta ileostomía o si presenta vómitos o diarreas, el requerimiento de líquidos va a incrementar. En relación a las vitaminas y los minerales, las guías ESPE nos recomiendan cubrir las recomendaciones generales de nutrientes, de todos los nutrientes, ¿no? Hace un énfasis en la importancia de consumir alimentos fuentes de vitamina E, por ejemplo, o una dosis de 400 unidades internacionales día, la vitamina C, que es muy importante por su función antiinflamatoria, recomiendan 500 miligramos día, el selenio 200 microgramos día y otros micronutrientes que favorecen, ¿no?, el estado nutricional y ayudan, coadyuvan a la respuesta inmune. Uno de los puntos muy importantes que nosotros debemos tocar al momento de realizar una recomendación o intervención nutricional en los pacientes es la actividad física, ¿no? Muchos pacientes oncológicos tienden a tener fatiga, a encontrarse adinámicos, sin movimiento, presentan mucho dolor muscular o articular, entonces es un poco complicado fomentar este tipo de actividades, pero son importantes recomendarlas y tratar de que el paciente realice las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque coadyuva a preservar la masa muscular y la funcionalidad de la masa muscular. Eso nos permite movernos, por ejemplo, los músculos son importantes en la respuesta inmune, son importantes para el movimiento, entonces son importantes para poder sostener el cuerpo, entonces debemos fortalecer los músculos y evitar su deterioro, ¿no? Que suele pasar en pacientes que no desean comer, presentan anorexia, entonces utilizan esas reservas musculares y tienden a deteriorar su estado nutricional, ¿no? Reduce el riesgo de atrofia muscular, lo que les he comentado hace un momento. La actividad física permite que el músculo se mantenga activo, ¿no?, se mantenga en movimiento y funcional principalmente, ¿no? La actividad física también tiene efectos a nivel neuroendocrino, emocional, entonces ayuda a reducir la fatiga, la ansiedad por el tratamiento, por el mismo diagnóstico. Entonces, es muy importante fomentar la actividad física en los pacientes oncológicos. ¿Qué tipo de ejercicios o de actividad deben realizar los pacientes? Principalmente una combinación de ejercicios de resistencia, ¿no?, con ejercicios aeróbicos, ¿no? Como vemos en la imagen de fondo, vemos a una persona que está agarrando una pesa y una persona que está agarrando unas cuerdas de saltar, entonces debe ser de manera combinada. No necesariamente el paciente tiene que correr 10 kilómetros para decir que se ha realizado actividad física. Basta con que realice 3 veces por semana, por lo menos 1 hora cada día. El paciente va a tener los efectos positivos de la actividad física. Y es importante también recomendar al paciente qué tipo de actividades va a realizar, ya sea aeróbicas
o de resistencia, ¿no? De acuerdo a su capacidad. No podemos decirle a una persona adulta mayor que corra 10 kilómetros y luego levanta una pesa de, no sé, de 40 kilos, ¿no? Lo haremos acorde a su condición. Si es una mujer, por ejemplo, que es joven, entonces tendrá una mayor resistencia y podrá realizar ejercicios aeróbicos, correr unas actividades más intensas. Pero en caso de los adultos mayores o de las personas que presentan debilidad muscular o alguna enfermedad articular, por ejemplo, entonces nosotros pre debemos prevenir o debemos intervenir al momento de evidenciar síntomas asociados al tratamiento eh, del cáncer, ya sea quimioterápico, radioterápico o quirúrgico, hormonal. En cualquiera de esos tipos de tratamiento se puede evidenciar ciertos síntomas y cada persona es única, no podemos especificar que sí o sí va a tener, por ejemplo, em, diarrea, ¿no? O sí va a tener vómitos, el paciente puede ser combinado, puede no presentar inclusive, pero es muy rara vez y debemos coadyuvar de acuerdo a la sintomatología que tenga para evitar principalmente que deje de comer o entre a este síndrome anoréxico caquéxico que es muy frecuente en los pacientes oncológicos. Entonces, cuando hablamos de anorexia, principalmente hablamos de la pérdida del apetito o el deseo de comer, ¿no? La astenia y la anorexia aparecen entre el 85 y el 90% de los pacientes y pueden aparecer al principio de la enfermedad, antes del inicio del tratamiento, inclusive, o como efecto secundario de la medicación para el cáncer. Este artículo que les comparto es de Rodríguez Sevilla, que refiere sobre los consejos de alimentación para el paciente durante su tratamiento contra el cáncer. Entonces, es una guía que ha elaborado este, este doctor para coadyuvar, ¿no? De una manera más entendible de qué manera intervenir a los síntomas que vaya a presentar cada paciente. Entonces, en el caso de la anorexia, de la cachexia, ¿no? Nosotros debemos monitorizar bastante de manera rigurosa los, la cantidad de alimentos que consume. Entonces, de una cantidad habitual que en un almuerzo, por ejemplo, se lleva sopa, segundo postre y su refresco, el paciente no llega a consumir ni la cuarta parte, nosotros como estrategia debemos fijar ciertos tiempos de comida, disminuir la cantidad, pero aumentar la frecuencia. Entonces, debemos consumir pequeña cantidad de alimento, pero durante una mayor frecuencia alrededor del día, ¿no? Tener alimentos fáciles para consumir, ¿no? Masticar despacio y masticar bien nos ayuda a que la digestión sea más rápida, ¿no? Cuando tenga apetito, por ejemplo, hay que seleccionar alimentos que sean blandos, ¿no? Que de preferencia que sean fáciles de masticar. Es importante el consumo de aceites crudos, principalmente el de oliva, para, para mantener la ingesta calórica que se necesita. Es importante el consumo de frutas, puede ser en forma de batidos, de lácteos, y variar la alimentación de acuerdo al gusto del paciente. Hay que utilizar también una estrategia visual, como por ejemplo utilizar platos grandes para engañar un poco a la mente y dar esa sensación
de que hay menos cantidad en el plato y que sea más tolerable el consumo total de lo que se sirve en ese plato. También es importante en las noches, por ejemplo, tener alimentos que sean fáciles de consumir, por ejemplo, un yogur, ¿no? Un batido de frutas que sea instantáneo para mejorar el aporte calórico, ¿no? También es importante el ambiente donde va a consumir los alimentos. Por ejemplo, es necesario que el paciente se sienta cómodo en el lugar donde consume sus alimentos, en un ambiente relajado y de preferencia acompañado para dar la sensación de tranquilidad, ¿no? Es importante también que después de comer se realice un reposo o se realice una caminata para realizar el proceso digestivo. ¿Qué es lo que no se recomienda en el caso de personas que presentan anorexia? Es llenar el estómago con líquidos, ¿no? Que no tienen nutrientes, que no tienen valor nutricional. También es importante consumir los alimentos dentro de los horarios y evitar que pasen mucho tiempo sin consumir alimentos. Por ejemplo, más de 4 horas sin comer no está recomendado en pacientes con anorexia. El desayuno es la comida más importante del día, por lo tanto, no es recomendable quedarse sin desayunar. O comer solo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de cambios en el sentido del gusto, ¿no? Los alimentos pueden obedecer al tratamiento con radiación generalmente y o quimioterapia en las papilas gustativas. Entonces esto genera un cambio en la percepción del sabor, ya sea como una disminución de la intensidad del sabor o directamente una ausencia del sabor, ¿no? Puede ser también un sabor distorsionado, por ejemplo, un sabor metálico, un sabor amargo, que algunos medicamentos tienden a generar. Entonces, ¿qué alimentos nosotros recomendamos en este caso? Principalmente alimentos que tengan sabores suaves, ¿no? Utilizamos cubiertos de plástico y platos también de plástico. Comer frutas y verduras antes y después de las comidas. Comer comida fría a temperatura ambiente. Mantener una higiene bucal correcta. Poner condimentos que coadyuven a la estimulación del sentido del gusto. Por ejemplo, la menta, la albahaca, el orégano, que son hierbas aromáticas que estimulan la fase cefálica. Evitar el consumo de alcohol y si es que el agua tiene un mal sabor, de acuerdo a la percepción del paciente, podemos añadir algunas gotitas de limón o poner algunos cubitos cítricos o aromáticos como la albahaca, por ejemplo, para mejorar el sabor del agua. ¿Qué es lo que evitamos principalmente? Es evitar los edulcorantes, por ejemplo, ¿no? Cocinar o comer cerca de la cocina y principalmente servir la comida en recipientes cerrados, porque desprenden el aroma al ser abiertos. Cuando hablamos de los síntomas a nivel gastrointestinal, generalmente presentan boca seca o serostomía. Esto se produce por una disminución en la cantidad y la calidad de la saliva. Cuando aparece en pacientes que han recibido quimioterapia, suele ser leve y habitualmente no son necesarios hacer grandes cambios. Sin embargo, nosotros debemos considerar que debemos mejorar la higiene bucal, ¿no? Enjuagar la boca con soluciones de bicarbonato, de sal, limón o de manzanilla, mantener la higiene bucal correcta, lavado de dientes, tomar líquidos de manera frecuente para evitar esa sensación de sequedad, consumir ácidos, ¿no? En especial en pacientes que presentan mucositis, texturas y consistencias que deben presentar cierto grado de humedad e introducir alimentos de una forma regular, aunque no se toleren la primera vez. Es decir, hay que tener mucha paciencia y
no forzarnos a consumir alimentos que no son agradables para el paciente. Entonces, es de acuerdo a la tolerancia si es que se va a consumir esos alimentos. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar las bebidas alcohólicas, debemos evitar el café, los colutorios que llevan alcohol, las comidas espesas o muy secas, como por ejemplo el pan o las galletas, que generalmente tienden a ser bastante secos y absorben la humedad en la boca. Uno de los problemas muy frecuentes son la mucositis y la disfagia. Entonces, cuando hablamos de mucositis, definimos como la inflamación de la mucosa del tracto gastrointestinal. La disfagia, por otro lado, es la dificultad o la incapacidad de hacer el proceso de deglución de forma segura y eficaz. Es un efecto secundario de la quimioterapia que lo pueden ver de manera frecuente en estos pacientes. La mucositis se manifiesta principalmente con un eritema o una úlcera en la mucosa de la boca, que pueden llegar a ser graves y muy dolorosas. Entonces, esto hace que el paciente automáticamente rechace la ingesta vía oral y eso deteriora el estado nutricional, ¿no? Puede desarrollar también infecciones secundarias porque el mismo temor de siquiera tocar la herida hace que eviten el lavado adecuado de la vía, de la cavidad oral. Entonces, independientemente de la causa y el grado, es frecuente hacer modificaciones en la alimentación. ¿Qué es lo que recomendamos? Principalmente es disminuir la cantidad, el volumen de cada comida, pero sí aumentar la frecuencia entre 5 a 6 comidas diarias, ¿no? Hacer las comidas más nutritivas en cada momento del día, tomar alimentos a temperatura ambiente, evitar los alimentos que estén muy calientes, comer despacio con cucharadas y bocados pequeños, tomar alimentos que requieran poca masticación, de fácil deglución, que sean blandos, suaves, que estén bien cocidos, beber abundante líquido durante el consumo de alimentos sólidos. Si se tiene poca saliva, por ejemplo, hay que consumir líquidos con las comidas, mantener una higiene bucal adecuada con cepillos de cerdas suaves o realizarse infusiones para enjuagar la boca. Estas pueden ser de manzanilla, de tomillo, y en las texturas de los alimentos deben ser sólidos, de fácil masticación, ¿no? Por ejemplo, los purés, que es de fácil deglución, de fácil masticación, ¿no? En una disfagia, por ejemplo, alimentos sólidos y líquidos, nosotros debemos realizar una valoración integral de la capacidad deglutoria del paciente. Y en caso que consuma poca cantidad de alimentos, nosotros debemos enriquecerlo con algún complemento nutricional en las comidas que el paciente vaya a llevar. Otro de los problemas más grandes que se tiene durante el tratamiento oncológico son las náuseas, ¿no? El control es necesario y es crucial porque esto deteriora la calidad de vida del paciente, entonces debemos realizar un seguimiento de este síntoma. La frecuencia y la intensidad van a depender de la dosis administrada, del esquema de tratamiento y de la susceptibilidad individual. Las recomendaciones dietéticas están dirigidas a evitar el estímulo de la sensación nauseosa provocada por el mismo alimento y por la distensión gástrica. Entonces, ¿qué hacemos en un momento de la sensación de náuseas o cuando ya se presenta el vómito? Primero, no obligar al paciente a consumir si se presentan náuseas y esperar a que disminuya el malestar. Hacer comidas frecuentes y pequeñas, ¿no? Masticar despacio, consumir los alimentos a temperatura ambiente, disminuir el contenido de alimentos que son ricos en grasas o fritos, por ejemplo,
porque esto genera una mayor sensación de plenitud a nivel estomacal y genera también mayor secreción del ácido clorhídrico y de las enzimas digestivas. Entonces eso repercute de manera negativa en el grado de absorción o de digestión cuando se presentan estos síntomas y el paciente tiende a vomitar. Beber fuera de las horas de las comidas los líquidos fríos. La ropa no debe apretar el abdomen, debe haber un reposo después de las comidas. Si se tienen náuseas por la mañana, se puede probar alimentos sólidos. Si se vomita durante el tratamiento, hay que consumir, reponer los líquidos que se pierden. Entonces, son bastante rigurosos y estrictos los esquemas que nosotros debemos realizar en el paciente cuando presentan náuseas y vómitos. Principalmente si existe el vómito, nuestra obligación es reponer el líquido que está perdiendo. Entonces, después de un tratamiento o después del vómito, una vez que se pase la sensación nauseosa y del malestar, hay que reponer los líquidos perdidos. Cuando el paciente presenta diarrea, que es frecuente en tratamientos del cáncer, en cirugías, por ejemplo, estomacales o intestinales, la tensión, incluso emocional, puede llegar a producir diarrea. Entonces, es importante evitar la deshidratación, que es una consecuencia de la diarrea, ¿no? Las recomendaciones dietéticas principalmente van dirigidas a evitar la estimulación de la motilidad intestinal y a reponer el líquido y los iones perdidos, que principalmente es el sodio y potasio. Durante las primeras 24 horas debemos suprimir alimentos para dejar en reposo el intestino. Evitar alimentos irritantes como el café, alcohol, los dulces, los productos lácteos. Evitar alimentos ricos en fibra porque esto estimula el intestino y puede exacerbar la diarrea. Evitar alimentos muy calientes o muy fríos, ya que esto estimula la parte neurológica y puede empeorar la diarrea. Es importante consumir soluciones líquidas hidratantes, suero de rehidratación oral para reponer los líquidos y los iones, ¿no? Si ha presentado una diarrea líquida y abundante, tomar durante 12 horas líquidos, ¿no? La reposición de líquidos es crucial en la diarrea. Sustituir la leche, ¿no? Evitar los lácteos o reemplazarlos por lácteos que no contengan lactosa, la sal en cantidades habituales, el azúcar en pequeña cantidad, porque el exceso de azúcares estimula de igual manera el intestino e incrementa la diarrea. Entonces, lo más importante y lo crucial es la reposición de líquidos en este tipo de síntomas. Uno de los problemas que tenemos también en todos los pacientes es la disminución de los glóbulos blancos y la presencia de infecciones, ¿no? Es muy frecuente en radioterapia, en quimioterapia, en el mismo cáncer, un recuento bajo de los glóbulos blancos. Los pacientes pueden tener un mayor riesgo a contraer infecciones. Los glóbulos blancos son nuestra respuesta inmunitaria y si se encuentran disminuidas, pues es mucho más susceptible a que se contraiga algún tipo de infección. Entonces, ¿qué tratamiento nosotros realizamos o qué debemos controlar para evitar las infecciones en un recuento bajo de glóbulos blancos? Principalmente la higiene, ¿no? Como vemos en la fotografía, en la imagen, el lavado de manos es crucial en todo momento y bueno, ahora que estamos en esta pandemia, se ha incrementado, es una medida básica mundial que debemos seguir antes, durante, después del consumo de alimentos, antes,
de preparar los alimentos, ¿no? Después de entrar al baño. Entonces es importante el lavado de manos y la higiene de los alimentos. El consumo, el resguardo de los alimentos también es otro factor crucial para evitar la proliferación bacteriana en los alimentos, por lo que debemos guardarlos de manera más higiénica posible, ¿no? Si vamos a guardar los alimentos, debemos evitar, por ejemplo, mezclar las carnes con las verduras, ¿no? Para evitar la contaminación cruzada en el refrigerador, y de la misma manera al momento de preparar los alimentos. Una recomendación también es consumir los alimentos calientes, ¿no? Porque a mayores temperaturas ciertas bacterias tienden a eh, eliminarse. Entonces, la temperatura caliente asegura también una inocuidad en el alimento. Pero por otro lado, mantener las temperaturas adecuadas en los alimentos es importante. Por ejemplo, mantener una conservación adecuada de las carnes cuando nosotros guardamos en el refrigerador, ¿no? No debemos guardar la mayor a 5 grados, por ejemplo, ¿no? En el refri, para evitar la proliferación bacteriana y que ésta pueda llegar a contaminarse. Consumir alimentos bien cocidos es una de las partes importantes, ¿no? En esta situación, y evitar, ¿no?, consumir alimentos que se encuentren visiblemente deteriorados, ¿no? Desechar todo lo que se encuentre en mal estado y revisar las fechas de vencimiento de todos los productos. El estreñimiento es muy común en pacientes con cáncer, ¿no?, que generalmente presenten menos de 3 evacuaciones intestinales por semana. Ya hablamos de un estreñimiento. Entonces, las recomendaciones dietéticas van dirigidas a aumentar el volumen de las heces y el contenido del agua de las heces para estimular la motilidad intestinal y facilitar su expulsión. Entonces, ¿qué recomendaciones nutricionales tenemos en esta situación? Consumo de alimentos ricos en fibra, como pueden ver en la primera imagen de la parte superior. Son alimentos integrales, granos enteros, panes con fibra, pastas ricas en fibra, que ayudan a incrementar el volumen de las heces. Consumir zumos de frutas, que eso es muy importante para estimular el intestino y generar la evacuación. El consumo de agua para incrementar el volumen de las heces, agua limpia, agua hervida, puede ser tibia o fría. Evitar el consumo de alimentos ricos en grasa, las frituras, los chocolates, la comida chatarra. Y preferir alimentos naturales, consumir frutas y verduras con cáscara en el caso que se pueda, o crudo, pero con una manipulación adecuada, es decir, que tiene que estar bien lavado. Una vez que el paciente ha sido valorado, lo hemos evaluado nutricionalmente, hemos detectado qué posibles síntomas el paciente pueda tener, y hemos también valorado, valga la redundancia, el riesgo nutricional que pueda presentar a la larga. Nosotros podemos iniciar un soporte nutricional, ¿no? Principalmente en los pacientes con desnutrición es beneficioso. En los pacientes preoperatorios es importante prepararlos entre 7 o 14 días antes de la cirugía. Su administración dependerá de las limitaciones físicas, funcionales y la localización del tumor o el propio deterioro físico. Es decir, cuando nosotros hablamos de soporte nutricional, generalmente hablamos de pacientes que van a recibir alimentación por sonda. Entonces debemos considerar las limitaciones físicas que pueda tener el paciente, las limitaciones funcionales, la localización del tumor y el propio deterioro físico. Entonces, el soporte nutricional, ¿en qué momento debemos iniciarlo?
Iniciamos cuando el intestino, ¿no?, se encuentra funcional si es que consume más del 55% vía oral. Entonces nosotros hacemos el soporte nutricional a través de suplementos. En caso de que el paciente consuma menos de ese porcentaje, nosotros utilizamos nutrición enteral, y dependiendo del tiempo pronóstico que el paciente deje de consumir alimentos vía oral, podemos realizar la ubicación de la sonda, ya sea por una nasoenteral, si va a ser menos de 4 semanas, es decir, que el tiempo de recuperación va a estar dentro de un mes programado más o menos. Podemos utilizar ese tipo de sondas, o si el paciente va a recibir una em, no va a consumir alimentos o no va a tener la capacidad de consumir alimentos vía oral mayor a 4 semanas, entonces debemos considerar la realización de una enterostomía. En caso de que el intestino no se encuentre funcional, nosotros realizamos la nutrición o intervenimos con la nutrición parenteral. Si es menor de 7 días, puede ser una nutrición parenteral peripérica, y si es una nutrición si es mayor a 7 días, una nutrición parenteral central o total. Debemos considerar también que existen ciertas interacciones entre los fármacos y los nutrientes, ¿no?, que pueden tener un efecto importante en el metabolismo. Entonces, debemos evitar ciertos alimentos cuando estamos en cierto tipo de tratamientos quimioterápicos, por ejemplo. Entonces, en este cuadro les podemos, como pueden ver, está una lista de todos los quimioterápicos que generalmente se utilizan, ¿no? El esquema es indistinto. ¿Qué tipo de cáncer generalmente va a intervenir este medicamento? Y qué alimentos generalmente tienden a tener un potencial de interacción en efecto secundario más frecuente. Por ejemplo, en el bexaroteno, ¿no?, para el linfoma cutáneo de las células T, el zumo de pomelo puede aumentar el efecto del fármaco, ¿no? Generalmente el zumo de pomelo tiende a realizarse mayor interacción en los medicamentos, ¿no? En el etopósido, por ejemplo, el zumo de pomelo disminuye la absorción del medicamento. En el metotrexate, por ejemplo, el consumo de alcohol puede generar un daño hepático, ¿no? Entonces debemos evitar el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? De la misma manera, en la procarbazina, por ejemplo, en el linfoma de Hodgkin en el estadio avanzado, el consumo de alcohol interactúa fuertemente con el fármaco y provoca síntomas negativos, las náuseas, los vómitos, el dolor de cabeza, la dificultad respiratoria y como por ejemplo la L-esparaginasa en la leucemia linfoblástica aguda, podemos, mm, tendríamos que evitar, por ejemplo, el consumo elevado de alimentos que contengan asparagina, como los espárragos, las patatas o las legumbres, ¿no? Porque estos pueden causar una intoxicación por el exceso de compuestos nitrogenados en la sangre, ¿no?, que a menudo se acompaña de la excreción elevada del calcio y del fósforo, entonces puede generar un daño renal, ¿no? Y por último, la estramustina en el tratamiento para el cáncer de próstata, la ingesta de lácteos y derivados cerca de la administración del fármaco puede disminuir la biodisponibilidad del fármaco en el organismo. Entonces, es importante tomar en cuenta y acudir al profesional nutricionista para la recomendación de la alimentación y que sea acorde al tratamiento que cada persona recibe. Entonces, hemos escuchado hablar bastante de ciertos productos milagrosos que curan el cáncer, disminuyen los tumores y que consumen de manera frecuente, en especial en nuestro país, que tienen
tener ciertas creencias, ¿no? Que pueden repercutir de manera negativa en el paciente, ¿no? Pero es importante informar a la población, ¿no? Que las hierbas, por ejemplo, las plantas que son utilizadas en la actualidad, por ejemplo, la cúrcuma, el aceite de cannabis, la soya, la echinacea, el té verde, ¿no? No tienen evidencia científica sobre efectos en el cáncer. Entonces, pueden consumirlo de manera habitual, pero en una dieta que se basa, que tiene como base estos alimentos, puede presentar efectos adversos en el paciente, ¿no? Y puede generar cierta toxicidad. Entonces, no existe una recomendación por parte de, por ejemplo, la Oncology and Group del 2017, no reconoce a estos alimentos para realizar algún tipo de recomendación y en las guías SPEN tampoco presentan ninguna evidencia de los mismos, ¿no? Otro de los mitos generalmente que presentan es el aumento de peso en los pacientes oncológicos, ¿no? Que se relaciona a una disminución de la morbimortalidad, pero no está probado que el soporte nutricional incremente el tamaño de una neoplasia en los seres humanos, pero la desnutrición en el paciente oncológico limita la respuesta a las medidas terapéuticas del cáncer. Lo que les comentaba hace unos minutos atrás, lo que antes se recomendaba era que no consuma alimentos fuentes de proteína, por ejemplo, ¿no? Porque eso tenía la falsa creencia de que incrementaba el tamaño del tumor, de la neoplasia, ¿no? Y eso repercutía de manera negativa en el paciente porque generaba una desnutrición proteica que asociado al tratamiento generaba un deterioro mucho más acelerado del estado nutricional del paciente, por lo que incrementaba la mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en los pacientes oncológicos? Es volver al estado natural de la vida, ¿no? Llevar un estado en el que la alimentación sea natural, consumo de frutas y verduras, evitar la comida chatarra, ¿no? Evitar factores ambientales, que son los principales factores asociados al cáncer, por ejemplo, el estrés, ¿no? Tratar de controlar ciertos factores ambientales que están asociados al cáncer, ¿no? Y llevar a lo más natural posible su vida. Incrementar el consumo de alimentos ricos en fibra, que son las fuentes, las frutas, las verduras y los cereales integrales. Entonces, eso coayuda a cumplir los requerimientos nutricionales. El consumo de proteínas, que no necesariamente es el consumo de carne roja o el consumo de carnes, puede ser a base de legumbres, puede ser en fuentes, los pescados. Es una ingesta importante de proteínas que ayudan a mantener al paciente, a mantener el estado nutricional del paciente y evitar el deterioro. Entonces, la actividad física, ¿no? Caminar, hacer algún tipo de movimiento físico, evitar el sedentarismo, eso tiene sus efectos positivos al momento del tratamiento del cáncer de manera preventiva, de manera en la cual nosotros estamos interviniendo y de manera posterior a los tratamientos oncológicos, la actividad física es importante, ¿no? Este cuadro en el cual con esto terminamos, que muestra, ¿no?, que el 90% son factores ambientales, es un llamado a la reflexión a todo el profesional de salud, a todas las personas, de qué es lo que nosotros estamos realizando con nuestras vidas al tener tantos medios para generarnos cáncer, ¿no?, a nosotros mismos, ¿no? Entonces, volver a la parte natural
nuestro ser, de nuestra humanidad, puede evitar que nosotros desarrollemos cáncer, ¿no? Y puede también coadyuvar a evitar un deterioro nutricional durante el tratamiento oncológico. Y bueno, esa es mi presentación. Espero haya sido interesante. Muchas gracias, licenciada Carol Gabriel. La verdad que ha sido una excelente ponencia, se ha entendido todos los puntos, se ha abarcado completamente el tema y en chat solamente tenemos una pregunta, la cual Angie Hopi nos pregunta, buenas noches, ¿qué tipo de nutrición se debe dar a un paciente con cirrosis, obviamente adulto mayor? Hopi nos pregunta, buenas noches, ¿qué tipo de nutrición se debe dar a un paciente con cirrosis, obviamente adulto mayor, que además padece cáncer en el hígado? Ya. Antes, licenciada, hacerles recuerdo a los participantes que se les va a pasar un link de asistencia en la cual deben llenar, deben responder las preguntas y también el llenar con el código que se ha emitido en la videoconferencia. Ahora sí, licenciada. Ya. Bueno, cuando hablamos de cáncer hepático o algún grado de cirrosis, nosotros debemos controlar principalmente la intoxicación que nuestro cuerpo genera a través del deterioro o de la utilización de lo que es nuestra reserva muscular. Es decir, en un estado de cirrosis, nuestro hígado no está funcionando de la manera adecuada y comienza a utilizar la reserva de músculo que tenemos en nuestro cuerpo. Al generar ese tipo de actividad, presenta ciertos metabolitos, ¿no?, que son tóxicos para el organismo y esos son difíciles de eliminar. Entonces, lo que se recomienda en un paciente adulto mayor principalmente es la compensación de este tipo de falencia con los aminoácidos, con un balance entre los aminoácidos de cadena ramificada y los aminoácidos aromáticos. Entonces, una suplementación de este tipo de aminoácidos puede mejorar la, la condición de cirrosis, pero no va a curar la cirrosis como tal, porque una vez instaurada la cirrosis, el paciente no tiene, no existe una cura para la cirrosis, pero sí se puede controlar a que no avance a grados que puedan afectar su, su vida, pueda ir en contra de su vida. Y dentro de la alimentación, principalmente escogemos proteínas que sean de origen vegetal, una combinación de leguminosas con cereales para tener un aporte vegetal y disminuir. No estoy indicando que se anulen o que se supriman las proteínas animales, pero que sí se controle la cantidad y se prefiera alimentos o alimentos fuentes de proteína vegetal. Muchas gracias, licenciada. Tenemos una pregunta más. Sergio Andrés nos pregunta, no, perdón, Jaime Yani que nos pregunta, en una consulta, en pacientes oncológicos podemos indicar agua embotellada como agua mineral, agua de la cascada y también nos pregunta acerca del yogur, licenciada. Ya.
La mejor recomendación de líquido es el agua natural, puede ser la embotellada, no tenemos ningún problema. Con respecto al agua mineral, Vizcachani, por ejemplo, que es un tipo de agua que está con añadidos de sodio, de cloro, de potasio, de iones, esa debemos controlarla de acuerdo al estado nutricional que tenga y al tipo de diagnóstico que presente el paciente, porque si tiene alguna enfermedad renal asociada, por ejemplo, esta agua mineral Vizcachani va a repercutir de manera negativa porque tiene demasiados minerales que el riñón no va a poder eliminar. Entonces, la mejor recomendación que se puede hacer en los pacientes es el agua natural, puede ser embotellada, puede ser hervida, no tendría ninguna diferencia entre ambos, serían las más recomendadas. En relación al yogur, el paciente puede consumirlo, no tiene ninguna dificultad, siempre y cuando le agrade al paciente. El tipo de yogur puede ser el mejor, el que se recomienda más es el yogur descremado, bajo en grasas, y es independiente el sabor o la marca